Bueno, nosotros somos el grupo 7, el cual es integrado por mi persona, Yara Lobor, González Carriel, Orellana Manso y Berachel. El tema a tratar va a ser la introducción a la ecología, los niveles de la organización de la ecología, los ecosistemas de definición y sus clases. Bueno, la ecología. La ecología es la ciencia que estudia la relación de los seres vivos con el medio ambiente. La definición de la ecología es sencilla, pero el objeto de su estudio es muy complejo. En particular, este estudia cómo influye lo que es el medio en la distribución, abundancia, biodiversidad, comportamiento, las interacciones entre las diferentes especies que existen y son las modificaciones que pueden ocasionar en el medio. Los niveles de estudio son a nivel de organismos, podemos encontrar en poblaciones y comunidades. Hay poblaciones que conforman los ecosistemas y la biosfera en general. También esto se encarga de aportar lo que es la ciencia, rigor a la conservación de los espacios naturales, la gestión de los recursos naturales. Por ejemplo, las últimas décadas tiene también como objeto de estudio como el cambio climático, la polución afectan a los ecosistemas y por tanto los recursos de la naturaleza, lo que pone a prueba esta disposición. Además, la ecología presenta una gran cantidad de ramas, entre las más importantes podemos encontrar la ecología del paisaje, ecología de la recreación, ecología de las poblaciones, ecología evolutiva, ecología social, ecología humana, cultural, matemática, urbana, y también podemos encontrar lo que es la dendroecología. A continuación, mi compañero. Buenas, yo les voy a hablar sobre lo que son los niveles de la organización de ecología. El nivel, el primer nivel es individuo u organismo. Es el más primario donde se pueden encontrar las unidades básicas que va a estudiar la ecología. Población. La población es un conjunto de individuos de la misma especie. Nos referimos a una col- colonia de colibrí o a una alameda. La comunidad es un conjunto de poblaciones de diferentes especies, las cuales comparten un mismo espacio geográfico en un mismo periodo de tiempo. Es el siguiente, por ejemplo. El ecosistema es un conjunto de poblaciones que coexisten en un lugar y tiempo determinados, además de que este nivel se genera energía y reciclado de alimentos para que un ecosistema sea autosuficiente con respecto a otros ecosistemas. Los biomas. Eh, este es un conjunto de ecosistemas diferentes que pueden tener interacciones similares con los factores abióticos que se encuentran en un entorno, como por ejemplo podemos decir que un continente o un país. La biosfera, este es el más complejo de toda la organización. La, la biosfera es un conjunto de biomas. De hecho, la Tierra tiene una biosfera donde podemos encontrar todo tipo de biomas, ecosistemas, comunidad y población. Muchas gracias. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre qué es un ecosistema. Un ecosistema es un conjunto de organismos vivos que comparten un mismo hábitat o un biotopo. Es un conjunto de organismos de común y su entorno. Podemos definir varios tipos de seres vivos que los componen, atendiendo a la cadena tropical. Encontraríamos en primer lugar los productores primarios, aquellos que son capaces de producir materia orgánica y a partir de compuestos inorgánicos, que es decir, que los organismos autótrofos. Siguiendo la cadena tropical encontramos el segundo escalón, que son los consumidores, organismos heterótrofos, los que son los herbívoros, los carnívoros y los omnívoros, que se alimentan de la materia y energía que fabrican los otros seres vivos. En el último escalón de la cadena tropical de los organismos que componen un ecosistema encontramos los descomponedores, a los que se alimentan de materia orgánica muerta.
Voy a hablar sobre las clases de ecosistema. Los tipos de ecosistemas tienen en cuenta su naturaleza y sus propiedades físicas. Asimismo, estos tipos de ecosistemas se pueden dividir en subtipos muy diferenciados del uno al otro, también respecto a los organismos que lo habitan. Sin embargo, hay muchos que pueden agrupar nuevamente en otras clases, biomas, que cada bioma agrupa distintas áreas similares, condiciones tanto climáticas como geográficas. Los ecosistemas terrestres. Este tipo de ecosistemas ocupan solamente un 30% del territorio de la Tierra. Estos se dividen a su vez de mayor y menor territorio ocupando ecosistemas terrestres de desiertos, que es un 30%, las sabanas y los pastizales, que son de un 20%, la selva, un 23%, los ecosistemas forestal, es decir, de bosques, templados y tundras, un 17%. Y por último, las zonas de cultivo, que es un 10%. Siguiente, mi compañera. Buen día, soy Whitney Orellana y voy a hablar sobre los ecosistemas. Vamos a empezar con los ecosistemas acuáticos. Ya, los ecosistemas acuáticos se caracterizan por la presencia de agua como componente físico principal. El elemento más importante de la Tierra es el agua, donde gracias a ella vivimos. Y no solo eso, sino que los ecosistemas acuáticos encontramos todo tipo de seres vivos, como animales, vegetación, flora y muchos organismos, cuya actividad y vida se establece en este hábitat que cubren alrededor del 70% de la superficie terrestre. Esta agua puede ser dulce o salada, permitiendo diferenciar así entre ecosistemas marinos y dulceacuícolas. Ahora vamos con la clasificación de los ecosistemas acuáticos. Se clasifican en dos grandes grupos. Primero tenemos los ecosistemas marinos. Es el ambiente marino, también denominada alobios. Las regiones del ecosistema marino incluyen océanos, mares, arrecifes, aguas someras, litorales, estuarios, lagunas costeras de agua salada, etc. Estos medios son sumamente estables de cara al desarrollo de la vida en comparación con cualquier ecosistema terrestre de agua dulce. Ya. También tenemos los dulceacuícolas, que estos también es el ambiente de agua dulce, también denominado limnobios. En estas regiones están determinadas por lagos, estanques, ríos, arroyos, pantanos, etc. También constituyen una gran biodiversidad de especies de todo género y de todo color, tanto faunística como de vegetación. ¿Ya? Ahora vamos a continuar con los ecosistemas mixtos. Ya, tal como lo hemos mencionado anteriormente, los ecosistemas se ubican en terrenos determinados del planeta, por lo que es muy común que a veces se den intersecciones entre diferentes tipos de terrenos, constituyendo así los llamados ecosistemas mixtos. Ya, los ecosistemas mixtos son aquellos ecosistemas que comparten características de los ecosistemas terrestres como de los acuáticos, resultando en un ecosistema híbrido entre ellos, donde habitan especies tanto terrestres como marinas, conviviendo entre sí. Ya, estos ecosistemas se consideran como una zona de transición entre los acuáticos y los terrestres. Aunque puede resultar evidente, los ecosistemas mixtos disponen de una parte acuática que puede proceder de un río, un lago, del mar o del océano, y otra parte terrestre, por lo que también se pueden desplazar los diversos organismos que habiten en él. Entonces, aquí los principales tipos de ecosistemas mixtos que existen en la naturaleza son humedales, manglares, marismas y costas. Finalmente, vamos con los ecosistemas artificiales. Ya, cada vez con más frecuencia y rapidez, diversos ecosistemas artificiales existen a lo largo y ancho del planeta frente a los ecosistemas naturales, que hemos ido viendo a lo largo del artículo en los ecosistemas artificiales. Las características del terreno que aparecen y sus componentes están determinados por la acción del ser humano. El ecosistema artificial es aquel que es creado por el propio ser humano, o sea, que no existe en la naturaleza
Estos ecosistemas pueden ser modificados fácilmente según la voluntad y la acción del ser humano. En estos ecosistemas se llegan a controlar las diversas condiciones como el tipo de suelo, la lluvia, los organismos, etc. En estos hay factores abióticos y bióticos. Por ejemplo, como los elementos abióticos se encuentran las presas, puentes, casas, edificaciones y construcciones en general. Y como elementos bióticos se encuentran los animales y las plantas. Entonces también tenemos principales tipos de ecosistemas artificiales, que son los ecosistemas urbanos, ecosistemas agrícolas o agropecuarios, ecosistemas de presa o embalse.